Por eso estamos aquí y queremos darte gloria y honra en nuestras vidas, pero somos pecadores, Señor, y esta carne se interpone. Ayúdanos a morir a nuestra carne cada día para darte gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, otra vez, hermanos, vamos a ver Génesis 43 y también vamos a ver Génesis 44. ¿Por qué? Porque pues es una historia muy bonita y no quisiera interrumpirla. Todavía vamos a seguir viendo la vida de José con sus hermanos. Si me permiten un momento tantito, permítanme. Ok, vamos a leer Génesis 43 y vamos a leer del 1 hasta el 10. Vamos a leerlo. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro, sino traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro, sino traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que tenías otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: haced venir a nuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él: a mí me pedirás cuenta, si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Bueno, para entrar en contexto, ya sabemos que José ya estaba como gobernante en el pueblo de Egipto, ya los hermanos habían descendido para buscar trigo, José los estaba pues acusando de que eran espías y entonces José pidió que trajeran a Benjamín su hermano, pero mientras se quedó un hermano preso ahí con él, se quedó Simeón. Entonces subieron otra vez a la tierra de Canaán y ya que se habían acabado toda esa comida que ya habían agarrado de Egipto, entonces fue que Israel, Jacob, ahorita vamos a ver en el texto también que ya no se menciona como Jacob, sino como Israel. Ahorita lo vamos a ver también. Entonces ya Israel le dice: vayan pues por comida, pero pues tenían que llevar a su hermano, ¿no? Y al último Judá dice al papá: nos estás atrasando, te estamos diciendo que si nos das a Benjamín, si nos acompaña, entonces iremos, si no, no. Pero los planes de Jacob eran aguantar lo más que pudiera, resistir con los alimentos que fueron traídos de Egipto la primera vez. En cierta manera, Jacob tenía que quería evitar lo inevitable, ¿no? Con Dios, los planes de Dios. Lo prolongó lo más que pudo, ¿no? Hasta que vio que ya se encontraban sin dinero. Y hermanos, hay veces que nos resistimos a hacer algo por temor y prolongamos los planes o la única solución posible que nos deja Dios. Pero tarde o temprano tendremos que afrontar esa situación. Y eso fue lo que aconteció con Jacob. A pesar de resistirse a lo inevitable, a pesar de tratar de prolongar el enviar a su único hijo que le quedaba, porque para él era su único hijo ya, el que había tenido con Raquel, era necesario tomar esa decisión, pero él no quería hacerlo. ¿Por qué? Por temor. Y el temor es lo que hace, nos paraliza. El temor evita que actuemos correctamente.
Y es por eso, hermanos, que debemos de, dice la palabra de Dios, echar fuera todo temor. Para Jacob, tener temor era sinónimo, lo que podemos ver era de que no estaba teniendo su confianza en Dios. Entonces era necesario precisamente echar esas cargas a Dios en oración sobre ese asunto. Era necesario confiar como lo hizo Abraham, como confió en Dios cuando se iba a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Recuerdan? La fe de nuestro Dios, hermanos, se externa cuando estamos en medio de la prueba. Y es la manera en la cual nosotros confiamos en Dios. Si nosotros decimos que tenemos fe, es porque confiamos en Dios. Y es lo que estaba pasando ahorita con Jacob. Él, de cierta manera, tenía desconfianza, ¿verdad? De saber si su hijo iba o no iba a regresar. Pero cuando nosotros conocemos a Dios y sabemos que todos los planes están bajo su control y cada cosa que nos sucede, a Él no se le escapa de las manos, o sea, no es algo que le sorprenda. Si algo te pasa en la vida, bueno o malo, es por voluntad de Dios. Y eso es algo que a veces no podemos comprender, cómo Dios permite a veces que nos pasen cosas malas, ¿verdad? Pero para Dios, en sus planes, siempre ha estado en perfecto control. Y Jacob tenía que aprender eso, y nosotros tenemos que aprender eso. No sé si tú tengas en tu vida algo que tienes pendiente por hacer y no lo has hecho por temor, y estás postergando ese momento. Pero es inevitable, como Jacob ahorita estamos viendo que era inevitable enviar a su hijo. No sé si tengas algo en tu vida que estás prolongando, pero es ahí donde puedes mostrarle a Dios la fe que tienes en Dios. Cuando tú sabes que nada se le escapa de las manos y que lo que pase, pues tiene que pasar. Pero si es algo que no has enfrentado en tu vida, yo no sé qué situación, tenemos que hacerlo de esa manera. Algo que dejaste pendiente y que has dejado durante muchos años así, tienes que enfrentarlo. Y como les decía, Jacob tenía que echar fuera el temor, y eso es lo que dice aquí en Primera de Juan 4:18. Vamos a ir ahí, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, hermanos, es el amor de Dios el que puede hacer posible que nosotros echemos fuera ese temor. Es el amor de Dios el que te permite echar fuera ese temor. Al amar a Dios le demostramos la confianza en Él. Y como les dije, es en medio de la prueba que podemos mostrar ese amor. Jacob estaba en prueba para confiar en Dios, en que la obra de Dios, en que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y esos eran los planes de Dios. Ahora nosotros vemos la película completa, ¿no? Pero Jacob solamente tenía que confiar en Él, no sabía lo que venía. Y era normal que no quería perder al único hijo de la mujer que tanto amó, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo Génesis 43, vamos a leer del 11 al 15. Entonces Israel su padre le respondió: Pues que así es, hacedlo tomad. Hacerlo tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos, y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizás fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano, y levantaos, y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte el otro vuestro hermano, y a este Benjamín,
y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente, y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto, y se presentaron delante de José. ¿Se dan cuenta, hermanos? Había carencia en la tierra, en toda la tierra, ¿verdad? Había falta de alimento, pero no había falta de dinero. ¿Se dan cuenta? Él podía decir, toma tanta cantidad de dinero y ve y compra, ¿verdad? Hermanos, de verdad que muchos ponen toda su confianza en el dinero, pero a ellos no les hubiera servido el dinero si el gobernante no hubiera querido venderles cosas, ¿verdad? Y muchos piensan que teniendo dinero lo tienen solucionado todo. Y no es así, ¿verdad? Ahí había carencia de alimento y posiblemente el dinero, si el gobernante de Egipto no hubiera querido vender, no les hubiera servido para nada. Nuestra confianza tiene que estar en Dios y en su provisión, no en el dinero que tengamos. La verdad es que a mí me hubiera gustado que en estos versículos dijera, y entonces Israel, o sea Jacob, oró a Dios y él le respondió, deja ir al joven con Judá y él regresará a tu lado y tu hijo José también, ¿verdad? Hubiera sido padre, ¿no? Que dijera así, pues ya Jacob dice, no, pues ya vete, ¿no? Pero si hubiera sido así, ¿ustedes creen que Jacob hubiera mostrado su fe? ¿Hubiera crecido en fe? ¿Hubiera sido sorprendido por Dios de la manera en que después vamos a ver que es sorprendido y bendecido por Dios? ¿Verdad que no? Hermanos, también nosotros muchas veces queremos que las cosas sean de esa manera. Que Dios te diga específicamente lo que te espera a la vuelta de la esquina. Y eso no es la fe. La fe es dar un paso sin saber en dónde vas a pisar. Y eso es lo difícil, porque no sabes a dónde vas a pisar. Cuando tú sabes y ves el camino que está seguro, pues lo transitas fácilmente y sin temor. Pero cuando el camino está lleno de neblina y no sabes si hay un voladero del otro lado, es ahí donde está la prueba. Y esa es la fe. Y muchos de nosotros, incluyéndome a mí, nos desesperamos por no conocer los planes de Dios. Y queremos que Dios nos los revele de la manera como aquí les dije, ¿verdad? En el supuesto, ¿no? De que Jacob le estaba diciendo, Dios le estaba diciendo a Jacob, ve, no te preocupes, ¿no? Y queremos que todo sea así. Y a veces hasta nos enojamos con Dios porque no nos habla, no nos revela, no nos dice específicamente qué hacer. No vamos a ejercitar nuestra fe de esa manera, queriendo todo de una manera segura. No vamos a hacerlo. Yo no sé si Benjamín sabía que podía regresar o no a casa, pero Benjamín obedeció a su padre y fue con ellos. Benjamín era el hermano directo de José, realmente su único hermano, ¿no? Quien había nacido de la misma madre y quien no había conocido a su madre porque precisamente al nacer Benjamín murió la mamá. Entonces a él solamente conoció a su padre y él obedeció a su padre y fue y hizo conforme a lo que él dijo. Pero bueno, entonces José deseaba ver a su hermano y así fue como sucedió, por eso lo mandó traer. Vamos a seguir leyendo Génesis 43 y vamos a leer del 16 al 18. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres, y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor, cuando fueron llevados a casa de José, y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí, para tendernos lazo y atacarnos, y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Ok, entonces, si se dan cuenta, los hermanos de José estaban especulando de lo que les pasaría, ¿no? Y muchas veces hacemos esto, especulamos por temor a lo desconocido. Ellos temían que su destino fuera
algo desagradable. No esperaban que ellos iban a recibir un banquete en la casa del gobernante, ¿verdad?, de Egipto. De hecho, ellos solo querían que les dieran alimento y que soltaran a Simeón su hermano, y se fueran rápidamente a su casa, sanos y salvos. Tal vez entraron en la casa de José, y como les dije, tal vez era un palacio, pero a ellos nada les importaba. Tal vez vieron la mesa puesta y los sentaron a la mesa para comer, pero ellos, créanme, no estaban disfrutando el momento, solo querían salir librados del problema. Es decir, los están invitando a un palacio, les tienen la mesa lista y ellos no están disfrutando el momento. ¿Por qué? Porque están especulando en su mente, porque están predisponiéndose a lo que les va a acontecer. Cuando ves todo eso favorable, no los estaban llevando a un calabozo, los estaban llevando a un palacio y les tenían una mesa servida. Entonces, hermanos, las especulaciones solo crean ansiedad por pensamientos negativos que posiblemente nunca sucedan, solamente los tienes en la cabeza. Anticiparse a las cosas de una manera negativa no es bueno, y a eso se le llama ansiedad, y proviene de nuestra mente solamente. Es importante, hermanos, solo esperar y no pensar en lo que tal vez pueda pasar negativamente. Ellos decían, tal vez fue por el dinero, tal vez nos van a matar, tal vez es porque el pecado nos alcanzó de vender a nuestro hermano, tal vez nos van a encarcelar como nuestro hermano Simeón. Pero no se estaban dando cuenta de la situación, que se veía de una manera muy distinta. Ellos estaban siendo invitados a un banquete y creían que iban a la horca, ¿no? Me imagino. Eso no les permitió disfrutar el momento. Y hermanos, nuestros malos pensamientos muchas veces evitan que apreciemos las bendiciones que Dios nos ofrece. Las preocupaciones nos hacen tener mala salud también. Y esas preocupaciones muchas veces no son ni reales, solo pasan en nuestra mente. Pero miren, lo que hace Dios aquí por medio de su siervo José. Miren, vamos a seguir leyendo Génesis 43 del 19 al 25. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Y dijeron, ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió, paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón a ellos. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Fíjense nada más, hermanos, chequen, vean eso en el texto. ¿Cómo es posible que el mayordomo de José les dé esas palabras de aliento? Como vieron aquí, dice, él respondió, paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestros padres os dio el tesoro en vuestros costales, y yo recibí vuestro dinero. ¿Cómo es posible que un siervo egipcio hable de esa manera del Dios de sus padres, conociendo como si conociera a Dios? ¿Saben cómo es posible? Yo estoy seguro que es por el testimonio de José. Imaginen al mayordomo de José, qué bendecido era tener a José como amo. ¿Y por qué lo digo? Porque José era un hombre justo que amaba a Dios y temía a Dios en primer lugar.
Aparte de eso, era un hombre que sabía lo que era ser esclavo, había sido vendido, sabía lo que era ser siervo, lo que era ser encarcelado, tener carencia y abundancia. Esa experiencia de José y ese conocimiento de Dios y el testimonio de José hicieron posible que el mayordomo hablara con esa seguridad de Dios. El Dios de vuestros padres dio. Dijo con seguridad eso, ¿eh? No dijo, mi amo les dio. No, ¿sí se dan cuenta? Sino dijo, el Dios de sus padres se lo dio a ustedes. ¿Qué significa eso? Que el mayordomo le estaba dando la gloria a Dios. Eso significa. Entonces, ¿cómo es posible? Un egipcio actuó con sabiduría y les brindó la paz de Dios a través de esas palabras. Y muchas veces, hermanos, las personas del mundo nos enseñan más de Dios que nosotros en las iglesias. Pasa. Con su buen testimonio, con su buen trato, con su humildad, con palabras sabias, que muchas veces ni siquiera nosotros las pronunciamos. A veces las conocemos, pero no las pronunciamos. Y eso debería de llamarnos la atención a nosotros como cristianos, que debemos de ser los que demos buen testimonio y buenas palabras de aliento a las demás personas. Pero no sucede así. Y Dios permite esas cosas, como por ejemplo estas, para nosotros, precisamente para mostrarnos que Dios puede hablarte a través de una persona que tú menos pienses. Una persona puede darte aliento a través de una persona que menos te lo imagines. Y en el momento que nunca te lo hubieras esperado. Sí hizo hablar a una burra, ¿verdad? Que no haga hablar a los impíos como nosotros los conocemos, y que nos hablen y nos den aliento de esa manera como lo hizo el siervo de José, el mayordomo. Bueno, vamos a seguir leyendo Génesis 43 del 26 al 30. Génesis 43 del 26 al 30. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces le preguntó José cómo estaban, y dijo, ¿vuestro padre el anciano que dijisteis, lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien va tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara, y lloró allí. Ok, hermanos, el amor y la emoción por ver volver a su hermano le ganaron, ¿verdad?, a José, y lloró en ese momento, pero lo hizo aparte, como vimos ahorita, porque aún no quería revelarse como su hermano. Todos los hermanos ya se habían inclinado delante de José como lo había soñado, le faltaba solamente su hermano Benjamín, ¿verdad? La voluntad de Dios se había cumplido, hermanos, pero lo más importante para José en ese momento era volver a ver a su padre, a su hermano Benjamín, ¿verdad? Así que ocultó para no descubrir su amor y su emoción ante la bendición de volver a ver a su hermano, ¿verdad? Tal vez José creyó que nunca iba a volver a ver a sus hermanos, a su padre, mucho menos, a su padre. Pero los planes de Dios eran otros y más grandes. Los planes de Dios eran salvar al pueblo de Israel y perseverarlo dentro del pueblo de Egipto y hacerlo crecer como una nación, ¿verdad? Bajo la protección de Dios a través de Egipto, cosa que por el momento ellos todavía no conocían, ¿verdad? Los planes de Dios.
Pero a veces pensamos que los planes de Dios son así pequeñitos, ¿no? Pensamos en el plan de Dios que va a llegar de aquí a acá cuando es mucho más grande de lo que podemos imaginar. José tal vez solo pensaba en que iba a salvar a sus hermanos y a su padre del hambre, pero no sabía los planes de Dios por completo. Y eran mucho más grandes de lo que ellos podían ver. Y tal vez a ti te parezca que estás haciendo algo insignificante o algo muy pequeño dentro de los planes de Dios, pero tú no sabes qué tanto va a trascender eso. José, ustedes lo vieron, primero fue echado en una fosa, sacado de ahí, vendido a los 17 años, metido a la cárcel injustamente. ¿Qué planes podía pensar que Dios tenía para José? O que José iba a impactar de alguna manera a toda una nación, o iba a ayudar a salvar a muchas naciones del hambre. Y todo comenzó con un pequeño de 17 años, ¿verdad? Un joven de 17 años. Y como les digo, pensamos que los planes de Dios son así, tú los ves nada más de aquí a acá, ¿no? En cortito. Son más grandes de lo que podemos ver. Y eso lo hace el Señor, yo considero, así lo veo yo, no es que sí sea así, pero a mí me gusta pensar así, como cuando tú eres un padre y le tienes una sorpresa a tu hijo y lo quieres sorprender y le muestras la sorpresa y se ilumina el rostro de tu hijo, ¿no? Y se alegra y se sonríe y te abraza y te dice gracias, papá, ¿verdad? Y yo creo que nuestro Dios y Padre de esa manera nos sorprende con sus planes, cuando estamos dentro de sus planes y Él nos muestra sus planes y nos los hace ver más grandes de lo que uno pensaba, ¿no? Y es una bendición tener un Padre así, que le gusta sorprendernos y le gusta también ver esos rostros de nosotros iluminados o sonriendo, ¿no? Miren Génesis 43, vamos a seguir leyendo del 31 al 34. Y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Bueno, pues José aún no estaba listo, aún no había ejecutado su plan completo, no creo que estaba planeando algo como para vengarse, no lo creo así, pero sí quería que sus hermanos reflexionaran sobre lo importante que es tener una familia unida. Y miren, vamos a seguir viendo esta historia porque pues todavía los planes de José no se han completado, y más que los planes de José, los planes de Dios, porque Dios les dio una lección a sus hermanos a través de José. Vamos a seguir leyendo en el 44 y vamos a leer del 1 al 13, por favor. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimentos los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Versículo 6. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras.
Versículo 7. Ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Versículo 8. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Versículo 9. Aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Versículos 10. Y él les dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Y buscó, desde el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Versículo 13. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Ya imagino, ¿no? Al mayordomo y a los hermanos ahí, cada quien con su costal, empezando por el mayor, ¿no? Tiran el costal, no hay nada, ¿no? Y ya hasta el final, el último, creyendo que todo estaba bien, ¿no? Ellos tenían confianza de que no habían robado nada, ¿no? Sí, por eso es que dijeron que pues en el que se encontrara muriera, ¿no? Pero tenían esa confianza. Sin embargo, ya los planes de José para darles una lección, y como les digo, los planes de Dios realmente para darles una lección, ya estaban hechos. Así es que cuando ellos se dieron cuenta que estaba en el costal de Benjamín, su hermano menor, el que menos quería que le pasara algo por cuidar a su padre, fue ahí donde encontraron esa copa, ¿no? Vamos a seguir leyendo del 14 al 17. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Versículo 15. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Versículo 18. Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. 21. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Versículo 23. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Versículo 24. Aconteció, pues, que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. 25. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Versículo 26. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. 27. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer. Versículo 28. Y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Versículo 29. Y si tomáis también a este de delante de mí,
y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Versículo 30. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Versículo 32. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Versículo 33. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. 34. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Bueno, ok. Fue muy larga la lectura, pero quiero que veamos esto. En primer lugar, cuando está narrando lo que aconteció, dijo, y uno de nuestros hermanos murió. Ahí yo lo que puedo ver es de que repetían tanto la mentira de que su hermano había muerto, que ya lo tomaban como verdad. Porque todos sabían que su hermano no había muerto, que había sido vendido a los ismaelitas. Eso fue lo que hicieron. Y podemos ver a lo largo de los demás versículos, y no podemos encontrar que verdaderamente los hermanos le hayan confesado a su padre lo que habían hecho. No le confesaron a su padre. Ellos toman esta mentira como verdad y siguen narrándola y narrándola y narrándola hasta que se vuelve como una verdad, ¿verdad? Quieren hacerla volver como una verdad, porque la verdad era que ellos habían pecado en contra de su hermano y ahora estaban aprendiendo la importancia que es tener cuidado, ¿verdad?, de tu propia sangre, de tu propia familia. Ahora sí, con el hermano Benjamín menor, todos querían ponerse en su lugar para que no le hicieran daño y no le dieran el sufrimiento que le dieron la primera vez a su padre por medio de desaparecer a José o vender a José. Y esa es la lección que Dios quería que aprendieran los hijos de Israel. A ellos se les había hecho fácil vender la sangre de un hermano como esclavo, pero para Dios era algo abominable, tanto que lo escribió en las leyes de la Torá. Estaba prohibido vender a tu propio hermano. Pero ahora Judá sabe el dolor que tuvo su padre Jacob, y ahora sí que conoce el dolor que le causó a su padre, él está dispuesto a dar hasta su propia vida por su hermano Benjamín. Cuando estuvo dispuesto a ocultar todo lo que hicieron sus hermanos en un tiempo, ¿verdad?, por apartarlo de su padre. Ahora Judá sí estaba dispuesto a dar su vida por ese menor. Hermanos, las consecuencias del complot de vender a su hermano ya los habían alcanzado. Así que Judá se ofrece, pero eso no bastaba para convencer al que creían el gobernante de Egipto nada más y no sabían que era su hermano. Y ahí nos vamos a quedar. Es una historia muy bonita que vamos a seguir viendo, pero lo vamos a ver para enero, porque ya este es el último miércoles que vamos a estar aquí. Hasta enero, en la primera semana, el primer miércoles de enero, seguimos con esta predicación. ¿Por qué? Porque es día festivo, cae realmente el 25 y el primero, entonces, pues muchos no estamos aquí o muchos no van a estar aquí, así es que, pues nos vamos a aguantar tantito con esta historia, no se muevan, nos vemos en la misma canal y a la misma hora, ¿ok? Bueno, estamos despedidos, pero por favor ayúdenme, acompáñenme a orar y orar por esta iglesia y orar porque su palabra siga siendo predicada en este lugar. Ya vamos a cumplir 2 años aquí y es una gran bendición, ya falta poquito para el aniversario, pero hay que orar porque el Señor nos permita muchos años más en este lugar. Señor, te agradecemos porque hemos terminado un año predicando cada miércoles, Señor, sin falta tu palabra. Desde el año pasado que comenzamos Génesis 1, Señor, no hemos parado de predicar y te agradecemos porque es una bendición poder hacerlo, Señor.
Ya casi vamos a terminar, estamos en Génesis 44, nos faltan solo 6 capítulos y terminamos, Señor, el primer libro de Génesis, Señor. Te agradecemos eso. Queremos pedirte, Señor, que sigas bendiciéndonos y dejando este lugar, Señor, para seguir predicando muchos años más aquí, si es tu voluntad. Te agradecemos todas las bendiciones recibidas durante todo este año, Señor. Muchísimas gracias por permitirnos congregarnos aquí. Muchísimas gracias por sostenernos, por darnos salud, por las cosas buenas o malas que nos pasaron, porque todo te debe la gloria a ti, Señor. Y así te lo damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Buenas noches.